La agencia de noticias Fides presenta Contrapunto. Contrapunto, un espacio de diálogo, análisis y debate. Les presentamos nuestro nuevo podcast. Indígenas buscan una representación política real y efectiva. Los pueblos indígenas tienen una lucha histórica en Bolivia. Cada paso por sus derechos representa una conquista. A veces se estancan y otras retroceden, dependiendo de los gobiernos de turno. Abdón Justiniano es un líder indígena dedicado a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y ha participado en varias movilizaciones para exigir respeto. Toribia Lero es una diputada de extracción indígena que ahora es pieza clave para coordinar una articulación hacia las elecciones generales, con un proyecto que represente los verdaderos intereses de los pueblos indígenas desde una visión democrática. La legisladora de Comunidad Ciudadana es una crítica del movimiento al socialismo por el manejo instrumentalizado que hicieron sobre los derechos indígenas durante casi 20 años. Habla de un periodo de resistencia permanente de los pueblos indígenas. Hemos estado trabajando para resistir a este régimen masista que tanto daño ha hecho a los movimientos indígenas, a los pueblos y naciones indígenas en particular, a los sectores populares que les ha convertido en simples trabajadores informales. Entonces hemos estado resistiendo y ahora hay un gran desafío, y el gran desafío justamente es las elecciones 2025. Tenemos que participar en las elecciones 2025 con identidad propia. Tenemos que participar en las elecciones para derrotar a ese régimen que tanto daño ha hecho al país. Los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce han usado a los pueblos indígenas, pero no como sujetos de derecho. Ser indígena no es sinónimo de masista, aclara ella. Dicen, por ejemplo, que si muere el mas, muere el indio. No es así. Ser indígena no es lo mismo a ser masista. Nosotros tenemos derechos políticos, somos sujetos de derecho. Y eso es lo que vamos a seguir exigiendo, que en esas elecciones 2025 realmente haya una representación plural, democrática e intercultural. La Constitución Política del Estado reconoce 36 naciones indígenas. En esencia, Bolivia es un país diverso y plural. Tienen una lengua propia, costumbres y cultura particular. Algunos tienen un territorio, pero con varios el Estado todavía tiene deuda. Abdón Justiniano, como presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, dice que es fundamental una articulación política de los pueblos indígenas. Defiende que ellos tienen la capacidad de gobernar el país. Uno, dar a conocer lo que es el manifiesto a nivel nacional sobre la resistencia de los pueblos indígenas en cuanto a las elecciones 2025. Entonces estamos acá, justamente queremos dar a conocer que los indígenas también tenemos las mismas condiciones y capacidades para poder estar en los estrados ahí, poder administrar el país con una propuesta viable, consensuada y que beneficie a toda la sociedad boliviana. ¿Pero qué tipo de representación política aspiran? Justiniano asegura que buscan una representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional para lograr una incidencia efectiva. En la misma línea de la diputada Lero, enfatiza que el movimiento al socialismo no es dueño de los pueblos indígenas porque se gobiernan por su libre autodeterminación. Pero queremos aclararle, el MAS no es dueño de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces los indígenas no, porque el hecho de que sea el MAS, todos los indígenas son del MAS, no. Aquí todos tenemos nuestra propia libre autodeterminación y la democracia tenemos que prevalecer. Entonces aclaramos, el MAS no es dueño de todos los pueblos indígenas, pero sí hay indígenas que han vendido hasta su alma para estar apegados con fines de pega dentro de lo que es el movimiento al socialismo. Eso es lo que hay, ¿ya? Pero habemos indígenas que todavía nos mantenemos en la lucha, en la resistencia, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, derecho al territorio y dignidad y nuestra identidad cultural. La diputada Lero sostiene que el desafío es estructurar una propuesta con los pilares democráticos, respetando a los pueblos indígenas, a las mujeres, además de otras poblaciones vulnerables, para lograr un tejido social que permita construir un país digno, plural e intercultural. Mi mayor aspiración es que Bolivia recupere su dignidad, que los pueblos indígenas ya no sean pisoteados, que los sectores populares ya no sean usados e instrumentalizados y ese fraude
ese engaño, esa mentira que han tejido para someternos, para hacernos creer que íbamos a ser la otra Suiza, acabe. Por eso es importante para nosotros, nuestra mayor inspiración, recuperar la dignidad de todo el pueblo boliviano. Mucho antes de Evo Morales, el Estado se abrió a reconocer a los pueblos indígenas como sujetos políticos de derecho. En la época del movimiento al socialismo, esto se reforzó con un reconocimiento constitucional, pero en paralelo, sus reivindicaciones se han estancado. Los líderes dicen que es un nuevo tiempo para la consolidación y el cumplimiento de sus derechos. Contrapunto. Un espacio de diálogo, análisis y debate